Las tres edades de la vida interior, primer tomo, del padre Garrigou Lagrange. Segunda parte, la purificación del alma en los principiantes. Después de haber hablado de los principios de la vida interior, es decir, de sus fuentes y su finalidad, que es la perfección cristiana, vamos a tratar en particular de cada una de las tres edades de la vida espiritual, y en primer lugar del alma de los incipientes. Hemos de ver los rasgos que caracterizan esta etapa de la vida interior. Nos extenderemos hablando de la purgación activa de la parte sensitiva y de la porción intelectual del alma, del uso de los sacramentos, de la oración de los principiantes, y en fin de la purificación pasiva de los sentidos en que señala la transición a la edad de los proficientes, o la entrada en la vía iluminativa. A este propósito hablaremos del abuso de las gracias, pues son muchos los principiantes que, por permanecer retrasados y en la tibieza, nunca llegan a la edad espiritual superior. Esta parte de la espiritualidad es importantísima porque muchas almas, por no ponerla en práctica, quedan muy atrás, mientras que las que de ellas aprovechan hacen maravillosos progresos. Lo que aquí importa no es leer muchos libros ni tener muchas ideas, sino penetrarse bien de los principios fundamentales que en cualquier libro enjundioso van expuestos, y llevarlos a la práctica con toda generosidad, sin retroceder en el camino. Nuestro Señor mismo lo dijo al final del Sermón de la Montaña: cualquiera que escuche estas palabras y las practica, será semejante a un hombre cuerdo que fundó su casa sobre piedra. Pero cualquiera que oye estas instrucciones que doy y no las pone por obra, será semejante a un hombre loco que fabricó su casa sobre arena, y cayeron las lluvias, y vinieron avenidas de ríos, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, la cual se desplomó, y su ruina fue grande. Si la cita. Al leer las vidas de los siervos de Dios beatificados y canonizados, particularmente las de aquellos que en estos últimos tiempos nos han sido propuestos por modelos, queda uno pasmado al ver que muchos no poseían gran cultura, ni habían leído muchos libros, pero tan profundamente habían penetrado en el Evangelio, que su espíritu se empapó en él y lo practicaron con admirable generosidad, a veces en una forma de vida tan sencilla que recuerdan un poco la de San José. Por este camino llegaron a una altísima sabiduría, que con frecuencia se echó de ver en el profundo realismo de sus reflexiones y en una ardentísima caridad, tan fecundada para la salud de las almas. Capítulo 1. La edad espiritual de los principiantes. Hemos visto que Santo Tomás, al hablar de las tres edades de la vida espiritual, hace notar que el primer deber de los principiantes es evitar el pecado y hacer frente a los torcidos deseos que nos arrastran a un objeto opuesto al de la caridad. Sí, la cita. El cristiano en estado de gracia que empieza a entregarse al servicio de Dios y a aspirar a la perfección de la caridad, según se ordena en el supremo mandamiento, posee una mentalidad o estado de ánimo que se resume en conocerse a sí mismo y en conocerse a Dios, en amarse a sí mismo y en amar al Señor. El conocimiento de sí mismo y el conocimiento de Dios. Los principiantes tienen un conocimiento rudimentario de sí mismos. Poco a poco van descubriendo los defectos que aún quedan en su alma, las consecuencias de los pecados ya perdonados y de otras nuevas faltas más o menos deliberadas y voluntarias. Si responden con espíritu generoso, no pretenden excusarse sino corregirse, y el Señor les descubre su miseria y su indigencia, haciéndoles sin embargo comprender que no deben considerarla sino bajo el aspecto de la divina misericordia, que les exhorta a continuar adelante. Cada día deben examinar su conciencia y aprender a vencerse para no dejarse arrastrar del impulso irreflexivo de sus pasiones. Todavía no se conocen sino de una manera superficial. Aún no acaban de descubrir el tesoro que el bautismo ha puesto en sus almas, e ignoran todo el amor propio y el egoísmo, a veces inconsciente, que en ellos subsiste y que se revela con frecuencia, cuando tienen una contrariedad o sufren algún reproche. No pocas veces ven este amor propio en los demás mejor que en sí mismos, y deben acordarse de las palabras del Señor. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que hay en el tuyo?
El principiante lleva en sí un diamante envuelto todavía en otros minerales inferiores, y no conoce aún el precio de esa joya, como tampoco los defectos e inferioridad de la escoria que la acompaña. Dios le ama mucho más de lo que cree, pero con un amor celoso que tiene sus exigencias y pide gran abnegación para llegar a la verdadera libertad de espíritu. El principiante se va elevando poco a poco a cierto conocimiento de Dios que todavía depende mucho de las cosas sensibles. Conoce a Dios en el espejo de las cosas de la naturaleza o en el de las parábolas, por ejemplo, en la del hijo pródigo, la de la oveja perdida o la del buen pastor. Es todavía el movimiento recto de la elevación hacia Dios partiendo de un hecho sensible muy sencillo. No es aún el movimiento en espiral que se eleva a Dios por la consideración de los diversos misterios de salud, ni el movimiento circular de la contemplación que de continuo vuelve a la bondad divina que se desborda, como el águila se complace en mirar al Señor, describiendo muchas veces el mismo círculo en el aire. Todavía no está el principiante familiarizado con los misterios de la salvación, con los de la encarnación redentora, con los de la vida de la Iglesia, y no se siente aún habitualmente inclinado a ver en todas esas cosas la irradiación de la bondad divina. La ve, sin embargo, al meditar en la pasión del Señor, pero aún no penetra en las profundidades del misterio de la redención. Ve todavía las cosas de Dios superficialmente, y es que aún le falta bastante para llegar a la madurez de espíritu. El amor de Dios en sus comienzos. En este estado existe un amor de Dios propio de esta edad. Los principiantes dotados de espíritu verdaderamente generoso aman al Señor con un santo temor del pecado que les hace huir del mortal y aun del venial deliberado por la mortificación de los sentidos y de las pasiones desordenadas, o de la concupiscencia de la carne, de los ojos y de la soberbia. En esto se echa de ver que existe en ellos el comienzo de un profundo amor de la voluntad. Muchos, sin embargo, son negligentes en practicar la mortificación de que tendrán necesidad, y se asemejan en esto a un hombre que quisiera realizar la ascensión de una montaña, comenzando no desde la base, sino desde la mitad, y claro, suben a ella con la imaginación, pero no en realidad. Se ahorran los primeros escalones, pero su entusiasmo inicial se extingue como fuego de estopa. Creen tener conocimiento de las cosas espirituales, pero apenas hacen sino de explorarlas y no se arraigan en ellas. Esto acaece, por desgracia, con demasiada frecuencia. Si por el contrario el principiante responde con generosidad, sí, sin pretender adelantarse a la gracia, ni practicar fuera de la obediencia ciertas mortificaciones excesivas, inspiradas por un secreto orgullo, se propone con toda seriedad avanzar en la perfección, entonces no es raro que reciba como con recompensa abundantes consuelos sensibles en la oración o en el estudio de las cosas divinas. Así logra el Señor la conquista de la sensibilidad, ya que aquel vive todavía sobre todo por ella. La grasa llamada sensible, por manifestarse principalmente en la sensibilidad, aleja a ésta de los pasos peligrosos y la trae hacia nuestro Señor y hacia su Santa Madre. En estos momentos el principiante generoso ama ya a Dios con todo su corazón, pero no todavía con toda su alma, con todas sus fuerzas, ni con todo su espíritu. Los autores de espiritualidad hablan con frecuencia de esa leche de la consolación con que en estas circunstancias son regaladas esas almas generosas. San Pablo escribe a su vez: Así es, hermanos, que yo no he podido hablaros como a hombres espirituales, sino como a personas carnales, como a niños en Jesucristo. Os he alimentado con leche y no con manjares sólidos, porque no erais todavía capaces de ellos. Cierro cita. ¿Qué es lo que sucede entonces ordinariamente? Casi todos los principiantes al recibir esos consuelos sensibles se complacen demasiado en ellos, como si fueran no un medio sino el fin, y caen en una especie de golosina espiritual acompañada de precipitación y de curiosidad en el estudio de las cosas divinas, e inconsciente orgullo que los lleva a hablar de esas como si fueran ya maestros consumados. Aquí dice San Juan de la Cruz: vuelve a hacer su aparición los 7 pecados capitales, ya en su forma vulgar y grosera,
sino a propósito de las cosas espirituales, y son otros tantos obstáculos a la verdadera y sólida piedad. ¿Qué hay que concluir de todo lo dicho? De lo que antecede se sigue, y es la lógica de la vida espiritual, que es necesaria una segunda conversión, tal como lo describe San Juan de la Cruz, con el nombre de purgación pasiva de los sentidos, común y que acaece a muchos, y estos son los principiantes, para introducirlos en el camino y vía del espíritu, que es de los aprovechantes y aprovechados, que por otro nombre llaman vía iluminativa o de contemplación infusa, con que Dios de suyo anda apacentando y reficionando el alma, sin discurso ni ayuda activa de la misma alma. Sí, la cita. Esta purificación se caracteriza por una prolongada aridez sensible, en la cual el principiante queda despojado de los consuelos sensibles en que se complacía harto. Si en esta aridez llega a sentirse vivo deseo de Dios, de quien reina en nosotros, y temor de ofenderle, señales de que estamos ante una purificación divina, y todavía más si estas vivas ansias de Dios se añade dificultad en la oración de hacer múltiples y razonadas consideraciones, e inclinación a mirar simplemente al Señor con amor. Esa es la tercera señal, que prueba que la segunda conversión es una realidad, el que el alma está elevada a una forma de vida superior, que es la de la vía iluminativa de los proficientes o adelantados. Si el alma soporta bien esta purgación, su sensibilidad se somete más y más al espíritu, y no es raro que tenga entonces que rechazar generosamente muchas tentaciones contra la castidad y la paciencia, virtudes que tienen su asiento en la sensibilidad y que en esta lucha salen no poco fortalecidas. En esta crisis el Señor va modelando el alma, por decirlo así, profundiza mucho más en el surco que dejó marcado en el momento de la justificación o primera conversión, extirpa las malas raíces o residuos del pecado, reliquias peccati, hace ver la vanidad de las cosas del mundo y del ansia de honores y de dignidades, y poco a poco comienza una vida nueva como cuando en el orden natural el niño llega a la adolescencia. Pero esta crisis puede ser bien o mal sobrellevada. Algunos no se muestran bastante generosos y quedan atrás sin dar un paso, mientras que otros se someten dócilmente a las divinas inspiraciones y pasan al estado de proficientes o adelantados. Tales son las principales características de la edad espiritual de los principiantes o incipientes: superficial conocimiento de sí mismos, rudimentario conocimiento de Dios, muy radicado aún en las cosas sensibles, amor de Dios que se manifiesta en las luchas por huir del pecado. Si esta lucha es generosa, va generalmente recompensada con consuelos sensibles a los que con frecuencia se aficiona demasiado el alma. En tal caso el Señor le priva de ellos, y mediante ese despojo la introduce en una vida espiritual más desasiada de los sentidos. Es fácil ver la continuidad lógica y vital de las fases que el alma debe atravesar. No se trata de una yuxtaposición mecánica de sucesivos estados, sino de un desarrollo orgánico de la vida interior que viene a ser así una íntima conversación del alma, no ya con solo consigo misma, sino con Dios. Generosidad indispensable al principiante. Conviene hacer resaltar muy bien en este lugar la generosidad que desde un principio es necesaria en el principiante, que pretende llegar a la íntima unión con Dios y a la profunda y sabrosa contemplación de las cosas divinas. A este propósito leemos en el diálogo de Santa Catalina de Siena, capítulo 53. Todos, dice el Señor, fuisteis llamados en general y en particular por mi Hijo cuando en el ardor de sus deseos clamaba en el templo: quien tenga sed, venga a mí y beba. Así que todos estáis invitados a la fuente de aguas vivas de la gracia. Preciso os es, pues, a todos pasar por mi Hijo y caminar con ánimo perseverante, sin que ni espinas, ni vientos contrarios, ni la prosperidad, ni la adversidad, ni otras penalidades cualesquiera os haga volver la vista atrás. Perseverad hasta encontrarme a mí que doy el agua viva, porque mediante este dulce verbo de amor, mi único Hijo es como os la doy. Cita. Lo mismo dice Santo Tomás en su comentario en Mateo 5:6 sobre aquellas palabras. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos.
El Señor dice, quiere que tengamos sed de esa justicia que consiste en dar a cada uno, y en primer lugar a Dios lo que le corresponde. Quiere que nunca estemos hartos aquí abajo, sino que nuestro deseo vaya siempre en aumento. Bienaventurados los que tienen este insaciable deseo, porque recibirán la vida eterna, y antes dones espirituales en abundancia, en el cumplimiento de los mandamientos según las palabras del Maestro. Mi manjar es hacer la voluntad del que me envió y dar cumplimiento a su obra. Cierra cita. El doctor Angélico añade en su comentario sobre San Juan 7:37. Todos los que tienen sed están invitados por nuestro Señor cuando dice, si alguien tiene sed, que venga y beba. Isaías se había dicho, todos los que tenéis sed, venid a las aguas vivas. Llama a los que tienen sed, porque esos tales son los que sientan deseos de servir a Dios. Este no acepta un servicio hecho a la fuerza, sino que ama al que da con alegría. No solamente llama a algunos, sino a todos los que tienen sed, y les invita a beber esta bebida espiritual que es la divina sabiduría, capaz de satisfacer nuestros deseos, y esta divina sabiduría nosotros queremos comunicarla a los demás una vez que la hayamos encontrado. Por eso nos dice, aquel que cree en mí, de su seno, como dice la Escritura, correrán ríos de agua viva. Cierra cita. Pero para llegar a esta fuente desbordante, preciso es tener sed, sed de virtud, y correr con generosidad por la angosta vía de la abnegación, camino espiritual estrecho para los sentidos, pero que, para el espíritu, será inmenso como el mismo Dios al cual conduce, mientras que el camino de la perdición, holgado al principio para el sentido, se estrecha luego para el espíritu y lo conduce a la perdición. Santa Teresa, en el Camino de Perfección, capítulo 9, citando estas mismas palabras del Divino Maestro, dice: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Escribe igualmente: mirad que convida al Señor a todos, pues es la misma verdad, no hay que dudar. Si no fuera general este convite, no nos llamara el Señor a todos, y aunque los llamara, no dijera: os daré de beber. Pudiera decir: venid todos, que en fin no perderéis nada. Y los que a mí me pareciere, yo les daré de beber. Mas como dijo, sin esta condición, a todos, tengo por cierto que todos los que no se quedaren en el camino, no les faltará esta agua viva. Denos el Señor que la promete, gracia para buscarla como se ha de buscar por quien su majestad es. Dice también en este mismo capítulo: no da Dios lugar a que beban de esta agua, que no está en nuestro querer por ser cosa muy sobrenatural esta divina unión, sino es para limpiarla y dejarla limpia y libre del lodo en que por las culpas estaba metida. Pónela al alma de presto junto cabe sí, y muéstrale en un punto más verdades, y dala más claro conocimiento de lo que es todo, que acá pudiéramos tener en muchos años. Más adelante en el capítulo 21 añade: ahora, tornando a los que quieren ir por él y no parar hasta el fin, que es llegar a beber de esta agua de vida, ¿cómo han de comenzar? Digo que importa mucho, y el todo una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella, venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabajase lo que trabajare, murmure quien murmurare, siquiera llegue allá, siquiera se muera en el camino o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda en el mundo. Sí, la cita. San Juan de la Cruz se expresa del mismo modo como en el prólogo de la subida del Monte Carmelo y llama de amor viva. La generosidad de que aquí hablan todos estos grandes santos no es otra que la virtud de magnanimidad, y no sólo aquella que Aristóteles describe, sino la magnanimidad infusa, cristiana, descrita por Santo Tomás en la Suma Teológica. El magnánimo, dice, busca las grandes cosas dignas de honor, pero estima a la vez que los honores son muy poca cosa. No se deja levantar por la prosperidad, ni abatir por las dificultades. Pero ¿hay en la tierra cosa más grande que la verdadera perfección cristiana? El magnánimo no teme los obstáculos, ni las críticas, ni los desprecios, cuando hay que soportarlos por un gran negocio. En ninguna forma se deja intimidar por los espíritus fuertes, y no se le da nada de sus dichos. Tiene mucha más cuenta con la verdad que con la opinión, muchas veces falsa, de los hombres.
Si bien esta generosidad no siempre es comprendida por aquellos que querrían vida más cómoda, ella tiene en sí su verdadero valor, y si bien unida con la humildad, entonces es muy agradable a Dios y no quedará sin recompensa. San Francisco de Sales, en su quinta plática, habla admirablemente de la generosidad de sus relaciones con la humildad que siempre debe acompañarla. La humildad, dice, cree no poder nada, fijándose en la propia bajeza y debilidad, y tal contrario la generosidad nos hace decir San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. La humildad hace que desconfiemos de nosotros mismos, y la generosidad nos hace confiar en Dios. Hay personas que se complacen en una falsa y tonta humildad, que les impide ver lo bueno que el Señor ha puesto en ellas. Cometen en esto grave error porque los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos débense agradecer para glorificar la divina bondad que nos lo ha dado. La humildad que no produce generosidad falsa es, sin duda. La generosidad se basa en la confianza en Dios y se lanza a emprender con gran valor todo lo que se le ordena por difícil que sea. ¿Quién me podrá impedir que llegue, dice esa virtud, si tengo la certeza de que aquel que comenzó la obra de mi perfección la ha de llevar a término? Tal ha de ser la generosidad de los principiantes. Todos los santos lo afirman así. El mismo Señor dice, el que pone la mano al arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. Es preciso pertenecer al número de aquellos de quienes dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Gustarán aquí abajo como un anticipo de la vida eterna, y harán que otros la deseen santamente, trabajando por su salvación. Capítulo 2. El naturalismo práctico y la mortificación según el Evangelio. Después de haber expuesto una idea general de la edad espiritual de los principiantes, vamos a tratar de la principal tarea que han de realizar para no caer en el pecado. Para conseguirlo, preciso es formarse justa idea del desorden que supone el pecado en sus diversas formas, de sus raíces y de sus consecuencias, que puede durar en nosotros largo tiempo. Notemos, en primer lugar, dos tendencias extremas y erróneas. Por una parte, el naturalismo práctico que es tan frecuente y en los que cayeron los quietistas, y por otra, la orgullosa austeridad jansenista, que está muy lejos de proceder del amor de Dios. La verdad se yergue como una cima en medio de estos dos extremos que representan las desviaciones contrarias del error. El naturalismo práctico en la acción y en la inacción. El naturalismo práctico, que es la negación del espíritu de fe en la conducta de la vida, continuamente tiende a renacer en formas más o menos acentuadas, como hace muy pocos años pudo verse en el americanismo y el modernismo. En muchas obras que aparecieron en esa época, se menospreciaba la mortificación y los votos de religión en los que se pretendía ver, no una liberación que favoreciera el vuelo de la vida interior, sino simplemente un impedimento del apostolado. Se nos decía, ¿por qué hablar tanto de mortificación, siendo el cristianismo una doctrina de vida, de renunciamiento, si el cristianismo debe asimilarse toda actividad humana en vez de destruirla? De obediencia, si el cristianismo es una doctrina de libertad? Estas virtudes pasivas continuaban no tienen mayor importancia sino para los espíritus negativos, incapaces de emprender cosa alguna y sin otra fortaleza que la de la inercia. ¿Por qué? Seguían diciendo, despreciar nuestra actividad natural. ¿No es buena nuestra naturaleza? ¿No procede de Dios y está inclinada a amarle sobre todas las cosas? Nuestras mismas pasiones, movimientos de nuestra sensibilidad, deseo y aversión, gozo y tristeza, ni son buenas ni son malas, son lo que nuestra intención pone en ellas. Se trata de energías que es preciso utilizar. No es lícito anularlas, sino que se las ha de moderar y regular. Esta es la doctrina de Santo Tomás, muy diferente, se añadía, de la de tantos autores de espiritualidad y muy poco en consonancia con lo que dice el capítulo de la imitación 3, capítulo 4, acerca de los diversos movimientos de la naturaleza y de la gracia. Claro está que al hablar así contra el autor de la imitación,
Se echaban un poco en olvido estas palabras del Salvador, cita. En verdad os digo que si el grano de trigo, después de echado en tierra, no muere, queda infecundo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su alma la perderá, mas el que aborrece en este mundo la conserva para la vida eterna. Cita. Decían también, ¿por qué tanto combatir el propio juicio, la propia voluntad? Eso equivale a reducirse a un estado de servidumbre que destruye toda iniciativa y hace perder el contacto con el mundo, que no debemos menospreciar, sino mejorar. Pero al hablar así, no es cierto que se echaba en olvido el sentido preciso que los verdaderos tratadistas de espiritualidad dieron a la propia voluntad, que siempre ha significado voluntad no conforme a la voluntad de Dios. En esta objeción formulada por el americanismo y repetida por el modernismo, la verdad viene hábilmente mezclada con la mentira y el error. Hasta se invoca la autoridad de Santo Tomás y con frecuencia se repite este principio del gran doctor, cita. La gracia no debe destruir la naturaleza, sino perfeccionarla, cita. Los movimientos de la naturaleza no son tan desarreglados, se afirma, como lo sostiene el autor de la Imitación de Cristo, y es necesario el total desenvolvimiento de la naturaleza dirigida por la gracia. Y como falta el verdadero espíritu de fe, es falsea el principio de Santo Tomás que se invoca. Habla éste de la naturaleza como tal, en el sentido filosófico de la palabra, de la naturaleza en lo que tiene de esencial y bueno, que es obra de Dios, y no de la naturaleza caída y herida, tal como está de hecho como consecuencia del pecado original y de nuestros pecados personales, más o menos deformada por nuestro egoísmo, a veces inconsciente, por nuestros deseos desordenados y nuestra soberbia. Se refiere igualmente Santo Tomás a las pasiones o emociones como tales, y no en cuanto están desordenadas, cuando afirma que son fuerzas que deben utilizarse, mas para sacar provecho de ellas, preciso es mortificar lo que en tales hay de desordenado, y no basta disimularlo y regularlo, sino que es necesario hacerlo morir totalmente. Estos y otros equívocos semejantes no tardan en producir sus consecuencias. Por sus frutos se conoce al árbol, y queriendo complacer excesivamente al mundo, en vez de convertirlo, esos apóstoles de nuevo cuño, que fueron los modernistas, se dejaron pervertir por él. Y así se les ha visto desconocer las consecuencias del pecado original. Oyéndoles hablar, se diría que el hombre nace bueno y perfecto, como sostenían los pelagianos y más tarde Juan Jacobo Rousseau. Se les ha visto olvidar la gravedad del pecado mortal como ofensa hecha a Dios, y sólo lo han considerado como un desorden que daña al hombre. En consecuencia, base quitado importancia a la gravedad del pecado del espíritu, incredulidad, presunción y orgullo. Se diría que la falta más grave es el de abstenerse de las obras sociales, y como consecuencia, la vida puramente contemplativa era considerada como cosa casi inútil, o como ocupación de inútiles e incapaces. El mismo Dios ha querido replicar a esta objeción por la canonización de Santa Teresa del Niño Jesús y por la extraordinaria irradiación de esta alma contemplativa. Desconocíase igualmente la infinita elevación de nuestro fin sobrenatural, Dios autor de la gracia, y en vez de hablar de vida eterna y de visión beatífica, se hablaba de un vago ideal moral con apariencia de religión, en el que desaparecía la radical oposición entre el cielo y el infierno. Se olvidaba, en fin, que el instrumento que nuestro Señor quiso emplear para salvar al mundo fue la cruz. La nueva doctrina en todas sus consecuencias dejaba entrever su principio y fundamento. El naturalismo práctico, no el Espíritu de Dios, sino el de la naturaleza, negación de lo sobrenatural, sino teórica, por lo menos en la conducta de la vida. Esta negación ha sido a veces formulada así en la época del modernismo. En esta página ha surgido un nuevo modernismo desde los 60 con más fuerza. Que algo de esta ya había denunciado el Papa Pío XII en su encíclica Humani Generis, Sierra Nota. La mortificación no es esencial al cristianismo. Pero, ¿qué otra cosa es la mortificación sino la penitencia? ¿Y no es esta necesaria al cristiano? ¿Cómo hubiera podido entonces escribir San Pablo: traemos siempre en nuestro cuerpo por todas partes la mortificación de Jesús, a fin de que la vida de Jesús se manifieste también en nuestros cuerpos?
Bajo otra nueva capa, el naturalismo práctico hizo su aparición entre los quietistas en la época de Molinos en el siglo XVII. Fue un naturalismo, no de acción, como en el americanismo, sino de inacción. Pretendía Molinos que querer obrar es una ofensa a Dios, que quiere obrar solo en nosotros. Dejando de obrar, sostenía, el alma se aniquila y vuelve a su principio, y en este estado Dios solo vive y reina en ella. Así se llega al naturalismo práctico por un camino contrario al del americanismo, que exalta la actividad natural. Molinos deducía de su principio que el alma no debe realizar actos de conocimiento o de amor de Dios, ni pensar ya en el cielo o en el infierno, ni reflexionar sobre sus actos, ni sobre sus defectos. El examen de conciencia quedaba así suprimido. Añadía Molinos que tampoco debe el alma desear su propia perfección, ni la salvación, ni pedir a Dios cosa alguna determinada, sino que se ha de abandonar a Él para que haga en ella, sin ella, su divina voluntad. Y decía, en fin, el alma no tiene necesidad de resistir positivamente a las tentaciones de las que se ha de desentender. La cruz voluntaria de la mortificación es una carga pesada e inútil, de la cual nos hemos de desembarazar. Quiero citar. Recomendaba permanecer en la oración, en una fe oscura, en un reposo en el que se debe olvidar todo pensamiento preciso relativo a la humanidad de Jesús, o aun a las perfecciones divinas, a la Santísima Trinidad, y permanecer en esta quietud sin producir acto alguno. En eso consiste, decía, la contemplación adquirida en la cual es preciso permanecer toda la vida si Dios no levanta a la contemplación infusa, si la cita. En realidad, esta contemplación, así adquirida por cesación de todo acto, no era otra cosa que una piadosa somnolencia, más somnolencia que piadosa, de la que ciertos quietistas nunca querían salir, ni aun para arrodillarse en la elevación durante la misa. Así permanecían en su pretendida unión con Dios, que confundían con una augusta forma de la nada. Tal estado hace pensar más en el nirvana de los budistas que en la unión transformante y comunicativa de los santos. Por ahí se echa de ver que la contemplación adquirida que Molinos aconsejaba a todos era una pasividad, no ya infusa, sino adquirida voluntariamente mediante la cesación de toda actividad. Él mismo atribuía a esta pretendida contemplación adquirida cosas que no son verdad, sino de la infusa, y suprimía de un plumazo toda la ascética y la práctica de las virtudes, considerada por la tradición como la verdadera disposición para la contemplación infusa y la unión con Dios. También pretendía que, cita, la distinción de las tres vías, purgativa, iluminativa y unitiva, es el mayor absurdo que se haya dicho en mística, ya que, explicaba, solo hay un camino para todos, por igual el camino interior. Sí, la cita. Tal supresión de la mortificación conducía a los más profundos desórdenes, hasta llegar a decir Molinos que las tentaciones del demonio son siempre útiles, aun cuando nos arrastran a actos deshonestos, y que ni aun en ese caso es preciso hacer actos de las virtudes contrarias, mas hay que resignarse, ya que tales cosas nos revelaban nuestra nada y pobreza. Solo que Molinos, en lugar de llegar por ahí al menosprecio de sí mismo por el reconocimiento de la propia culpabilidad, pretendía llegar a la impecabilidad y a la muerte mística, singular impecabilidad que se conciliaba con todos los desórdenes. Tan lamentable doctrina es una caricatura de la mística tradicional que queda así radicalmente falseada en todos sus principios, y con pretexto de evitar la actividad natural que el naturalismo de acción exalta, degenera aquí en el naturalismo práctico de la pereza y de la inacción. Era, por otro camino, la supresión de la ascética, del ejercicio de las virtudes y de la mortificación. Los errores del quietismo demuestran que es posible el naturalismo práctico de aquellos que han perdido la vida interior y el otro, bien distinto, de los que nunca la han poseído. En el extremo opuesto del naturalismo práctico se encuentra a veces, aunque es cosa rara, la orgullosa austeridad de un falso sobrenaturalismo, según se pudo echar de ver en el jansenismo y antes en diversas manifestaciones de fanatismo, como entre los montanistas del siglo II y entre los flagelantes del XII. Todas estas sectas pierden de vista el espíritu de la mortificación cristiana, que no es soberbia, sino amor de Dios.
En el siglo XVII los jansenistas cayeron en un pesimismo que es una alteración de la idea cristiana de la penitencia. Exageraban, como los primitivos protestantes, las consecuencias del pecado original, hasta el extremo de decir que el hombre no conserva ya el libre albedrío, la libertad de indiferencia, sino solamente la espontaneidad y que todos los actos de los infieles son pecado. Enseñaban que el hombre durante toda su vida debe hacer penitencia por el pecado original. En consecuencia, retenían a las almas toda la vida en la vía purgativa y las alejaban de la comunión, con achaque de que no somos dignos de unión tan íntima con nuestro Señor. Solo podrían ser admitidos a ellas aquellos que tienen un purísimo amor de Dios sin límites ni mezcla. Olvidaban que tal amor es precisamente el efecto de la comunión, cuando ésta va acompañada de la lucha generosa contra lo que hay en nosotros de desordenado. El jansenismo jamás llegó a la libertad interior y a la paz. Preciso es, en esta, como en otras cuestiones, evitar dos errores opuestos entre sí, el naturalismo práctico y la orgullosa austeridad. La verdad se encuentra entre esos dos extremos, y muy por encima de ellos, como una cumbre. Así se echa de ver con toda evidencia, si se considera, por una parte, la elevación de nuestro fin último y de la caridad, y por otra, la gravedad del pecado mortal y sus consecuencias. La mortificación según el Evangelio. Para comprender bien, en oposición a los dos extremos erróneos de que acabamos de hablar, cuál es el verdadero espíritu de la mortificación cristiana, es preciso que paremos mientras en lo que de ella nos dice nuestro Señor en el Santo Evangelio y cómo la han comprendido y vivido los santos. No vino el Salvador a la tierra para realizar obra humana de filantropía, sino una divina obra de caridad, y la cumplió hablando a los hombres más de sus deberes que de sus derechos, recordándoles la necesidad de morir totalmente al pecado para hacerse dignos de recibir abundantemente una vida nueva, y quiso darles pruebas de su amor hasta morir en la cruz por rescatarlos. Esos dos aspectos de muerte al pecado y vida superior van siempre mencionados juntos, con una nota dominante, que es la del amor de Dios. Nada parecido se encuentra en los errores antes citados. ¿Cuál es la doctrina de nuestro Señor respecto a la mortificación? En San Lucas 9:23 dice: Si alguno quiere venir en pos de mí, renúnciese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quisiere salvar su vida, la perderá, y al contrario, el que perdiere su vida por amor de mí, la pondrá en salvo. ¿Qué adelanta el hombre con ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo? Sí, la cito. Jesús en el Sermón de la Montaña nos enseña la necesidad de la mortificación, es decir, de la muerte al pecado y a sus consecuencias, insistiendo sobre la sublimidad de nuestro fin sobrenatural. Cita: Si vuestra justicia no es más perfecta que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Sí, la cita. ¿Por qué? Porque Jesús nos da la gracia, que es una participación de la vida íntima de Dios, la gracia permanente, superior a la vida natural de los ángeles, a fin de conducirnos a la unión con Dios, ya que estamos destinados a contemplarle como Él se ve a sí mismo y amarle como se ama a Él. Este es el sentido de las palabras: sed perfectos como es perfecto mi Padre Celestial, si la cita. Pero esto exige la mortificación de todo lo que hay en nosotros de vicioso, la mortificación de los movimientos desordenados de la concupiscencia, de la cólera, del odio, del orgullo, de la hipocresía. Nuestro Señor estuvo muy explícito acerca de esta materia en el mismo Sermón de la Montaña. En ninguna ocasión enseñó tan claramente la mortificación, tanto interior como la exterior, que el cristiano debe practicar, y el espíritu de esa mortificación. Bastará traer a la memoria algunas de esas palabras del Salvador. El verdadero cristiano debe excluir cuanto le sea posible cualquier resentimiento y animosidad de su corazón. Cita: Si al tiempo de presentar tu ofrenda ante el altar, allí te acuerdas que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja allí mismo tu ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y después volverás a presentar tu ofrenda. Ponte de acuerdo luego con tu adversario. Sí, la cita. Porque menester es ver en él no solamente a un enemigo, sino a un hermano, a un hijo de Dios.
Bienaventurados los mansos. Un día un joven israelita que sabía el Padre Nuestro tuvo la inspiración de perdonar a su mayor enemigo. Inmediatamente recibió la gracia de creer en el Evangelio y en la Iglesia. Mortificación de la concupiscencia, de las malas miradas, de los malos deseos, que son suficientes para cometer adulterio en el corazón. Cita. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecar, arráncatelo. Tu mano, córtala. Pues mejor te está que perezca uno de tus miembros que no el que vaya todo tu cuerpo al infierno. No podía el Señor expresarse de una manera más energética. Así se explica que los santos, sobre todo para triunfar de ciertas tentaciones, aconsejen el ayuno, las vigilias y otras austeridades corporales, que, practicadas con discreción, obediencia y generosidad, someten el cuerpo a servidumbre y aseguran la libertad del espíritu. El sermón de la montaña habla también de la mortificación de cualquier deseo desordenado de venganza. Cita. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo que no hagáis resistencia al agravio. No respondáis con amargura a la injuria para tomar venganza. Resistid, si es preciso, hasta la muerte, al que os quiere arrastrar al mal, pero soportad pacientemente las injurias, sin odio, sin irritación. Si alguno te hiriere en la mejilla derecha, presentaré también la otra. Y al que quiere armarte pleito para quitarte la túnica, lárgale también la capa. Sí, la cita. Es decir, dispuesto a soportar la injusticia con longanimidad, esta paciencia desarma la cólera del adversario y lo convierte a veces, como se pudo ver en los 3 siglos de persecución que tuvo que sufrir la naciente iglesia. El cristiano ha de sentirse menos preocupado por defender sus derechos temporales que por ganar para Dios el alma de su hermano irritado. Por aquí se echa de ver lo subido de la justicia cristiana, que siempre debe ir unida a la caridad. A los perfectos se les amonesta aquí a que no se enreden en litigios, a menos que se trate de superiores intereses a ellos confiados. En el mismo pasaje nos exige el Señor la mortificación del egoísmo y del amor propio, que nos inclina a alejarnos de aquel que va a pedirnos un favor, la mortificación de los juicios temerarios, de la soberbia espiritual y de la hipocresía que nos incitan a hacer obras buenas o a orar delante de los hombres para ser vistos por ellos. Nos enseña, en fin, cuál ha de ser el espíritu de mortificación, morir al pecado y a sus consecuencias por amor de Dios. Nuestro Señor se expresa aquí de la manera más amable, al revés de lo que dirá la orgullosa austeridad de los jansenistas. Dice así en San Mateo, cita, cuando ayunéis, no pongáis las caras tristes como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya recibieron su galardón. Tú, al contrario, cuando ayunas, perfuma tu cabeza y lava bien tu cara, para que no conozcan los hombres que ayunas, sino únicamente tu Padre que está presente a todo lo que hay de secreto, y tu Padre que ve en secreto te dará por ello la recompensa. Así la cita. Es decir, según lo han entendido los padres de la Iglesia, perfuma tu cabeza con el óleo de la caridad, de la misericordia y de la alegría espiritual. Lava tu rostro, es decir, limpia tu alma de todo espíritu de ostentación. Cuando te ocupas en estos actos de piedad, nada prohíbe que seas visto, sino el pretender serlo, porque perderías así la pureza de intención que directamente te ha de llevar al Padre, presente en el secreto de tu alma. Tal es el espíritu de la mortificación o austeridad cristiana que los jansenistas nunca comprendieron. Es espíritu de amor de Dios y del prójimo. Es un espíritu de amor que se difunde sobre las almas para salvarlas. Es por la misma razón espíritu de mansedumbre, porque ¿cómo ser mansos aún con los ásperos y malhumorados, sin saber antes vencerse a sí mismos, ser dueños de la propia alma? Es un espíritu que nos inclina a ofrecer a Dios todo lo que nos pudiera acontecer de penoso, para que esto mismo nos ayude a acercarnos más a Él y a salvar las almas, de forma que todo coopere al bien a unos obstáculos que encontremos en el camino, del mismo modo que Jesús hizo de su cruz el gran medio de salud. Por aquí se comprende que la mortificación cristiana por este espíritu de amor de Dios se eleve como una cumbre por encima de la blandura del naturalismo práctico y de la austeridad orgullosa y desplicente,
Esta es la mortificación que hemos podido observar en los santos, formados a imagen de Jesús crucificado, bien se trate de los de la primitiva iglesia, como los primeros mártires, ya los de la Edad Media, como San Bernardo, Santo Domingo de Guzmán o San Francisco de Asís, o en fin, de los más recientes, como San Benito, José Labre, el cura de Ars, o de los últimamente canonizados, como San Juan Bosco y San José Cotolengo, mirabilis Deos in sancti suis. Capítulo 3. La mortificación según San Pablo, razón de su necesidad. La doctrina del Evangelio sobre la necesidad de la mortificación está largamente explicada por San Pablo en sus epístolas. Con frecuencia se han citado estas palabras de la primera de Corintios: castigo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo predicado a los otros, venga yo a ser reprobado. Y en otro lugar, y los que son de Cristo tienen crucificada su propia carne con los vicios y las pasiones. Si vivimos por el Espíritu, procedamos también según el Espíritu. Si la cita. Y no solo afirma San Pablo la necesidad de la mortificación, sino que da las razones, que pueden reducirse a 4, y son precisamente las que siempre ha ignorado el naturalismo práctico. La mortificación de todo lo que en nosotros hay de desordenado se impone, primero, en razón de las consecuencias del pecado original; segundo, por las consecuencias de nuestros pecados personales; tercero, en consideración a la infinita alteza de nuestro fin sobrenatural; cuarto, por la necesidad que tenemos de imitar y seguir a nuestro Señor crucificado. Al repasar estos diversos motivos, veremos lo que es para San Pablo la mortificación interior y exterior. Está relacionada con distintas virtudes, ya que cada una excluye a los vicios contrarios, pero particularmente con la virtud de penitencia, cuyo objeto es destruir en nuestras almas las reliquias del pecado en cuanto es ofensa de Dios, penitencia que debe ir inspirada por el amor del mismo Dios. Consecuencias del pecado original. San Pablo hace en primer lugar un paralelo entre Jesucristo, autor de nuestra salud, y Adán, causante de nuestra ruina, y nota a continuación las consecuencias del pecado original. Dice así: por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Por la desobediencia de un solo hombre fueron muchos constituidos pecadores, pero cuanto más abundó el pecado, tanto más ha sobreabundado la gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Sí, la cita. La muerte es una de las consecuencias del pecado, junto con las enfermedades y dolencias, así como la concupiscencia de la que habla San Pablo cuando dice, cita, proceded según el Espíritu, y no satisfaréis los apetitos de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu, sí, la cita, que es lo que se ve, según la expresión del apóstol, en el viejo hombre, es decir, en el hombre tal como nació de Adán, con su naturaleza y caída rebajada. Leemos en la epístola a los Efesios, cita, habéis aprendido a desnudaros del viejo hombre viciado, siguiendo la ilusión de sus pasiones. Renovaos pues ahora en el espíritu de vuestra mente y alma, y revestíos del hombre nuevo, que ha sido creado conforme a Dios en justicia y santidad verdadera. Sí, la cita. Y en la epístola a los Colosenses, no mintáis los unos a los otros, desnudaos del hombre viejo con sus acciones, y vestíos del nuevo, de aquel que por el conocimiento se renueva según la imagen del que lo creó. También escribe a los romanos: de aquí es que me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero he hecho de ver otra ley en mis miembros, la cual reside a la ley de mi espíritu, y me sojuzga a la ley del pecado, que está en los miembros de mi cuerpo. Infeliz de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Sí, la cita. El viejo hombre, tal como nace de Adán, encierra un desequilibrio no pequeño en su naturaleza herida. Lo vemos claramente si consideramos lo que era el estado de justicia original. Era una armonía perfecta entre Dios y el alma creada para conocerle, amarle y servirle, y entre el alma y el cuerpo. En tanto el alma guardaba esa sumisión a Dios, las pasiones de la sensibilidad permanecían también sometidas a la recta razón, iluminada por la fe, y a la voluntad, vivificada por la caridad. El cuerpo participaba por privilegio de esta armonía y no estaba sujeto ni a la enfermedad ni a la muerte. Esta armonía fue destruida por el pecado original.
El primer hombre por su pecado, como le dice el Concilio de Trento, perdió para sí y para nosotros la santidad y la justicia original, sí la cita, y nos transmitió una naturaleza caída, privada de la gracia y herida. Sin caer en las exageraciones de los jansenistas, preciso es reconocer con Santo Tomás que venimos al mundo con la voluntad alejada de Dios, inclinada al mal, débil para el bien, con una razón que fácilmente cae en el error, y la sensibilidad violentamente inclinada al placer desordenado y a la cólera, fuente de injusticias de toda clase. De ahí el orgullo, el olvido de Dios, el egoísmo en todas sus modalidades, un gran egoísmo demasiado frecuente y casi inconsciente, que a todo trance busca encontrar la felicidad aquí abajo, sin acordarse del cielo. En este sentido es verdad lo que dice la imitación de Cristo 3:54. Natura se sempre pro fine habet, se gracia, omnia pure propter Deum facit. La naturaleza todo pretende reducirlo a sí misma, mientras que la gracia todo lo dirige a Dios. Sí, la cita. Santo Tomás dice igualmente, el amor desordenado de sí mismo es causa de todos los pecados. Sí, la cita. Según los padres, en particular el venerable Benda, en su comentario a la parábola del buen samaritano, el hombre caído está no solamente despojado de gracia y de los privilegios del estado de justicia original, sino que también está herido en su naturaleza. Esto se explica sobre todo por el hecho de que nacemos con la voluntad aversa a Dios, desviada directamente del fin último sobrenatural e indirectamente del último fin natural, porque todo pecado contra la ley sobrenatural va indirectamente contra la ley natural que nos obliga a obedecer a Dios en cualquier cosa que nos ordene. Este desorden y esta flaqueza de la voluntad del hombre caído se manifiesta en que no nos es dado, sin la gracia que sana, amar eficazmente, y más que a nosotros mismos, a Dios autor de nuestra naturaleza. Existe también el desorden de la concupiscencia, que es tan palpable que Santo Tomás ve en él una señal bastante probable del pecado original. Señal que viene a confirmar lo que la revelación nos enseña acerca del pecado del primer hombre. En lugar de la triple armonía original entre Dios y el alma, entre el alma y el cuerpo, entre el cuerpo y las cosas exteriores, nació el triple desorden de que nos habla San Juan cuando escribe, cita, porque todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida, lo cual no nace del Padre sino del mundo, si la cita. El bautismo nos sanó indudablemente del pecado original, aplicándonos los méritos del Salvador y dándonos la gracia santificante y las virtudes infusas. Así, por la virtud de la fe, nuestra razón fue sobrenaturalmente esclarecida, y por las virtudes de esperanza y caridad, nuestra voluntad se volvió hacia Dios. También recibimos las virtudes infusas que ponen orden en la sensibilidad. No obstante, aún continúa en los bautizados en estado de gracia la debilidad original y las heridas en vías de cicatrización, que a veces hacen sufrir y que nos han sido conservadas, dice Santo Tomás, como ocasión de lucha y merecimientos, que no es otra cosa que lo que dice San Pablo a los romanos, cita, nuestro hombre viejo fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que sea destruido el cuerpo del pecado, y ya no sirvamos más al pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias. A este hombre viejo no solo hay que moderarlo y someterlo, es preciso mortificarlo y hacerle morir. De lo contrario nunca conseguiremos el dominio sobre nuestras pasiones y siempre seremos esclavos suyos y habrá oposición y perpetua guerra entre la naturaleza y la gracia. Si las almas inmortificadas no se dan cuenta de esta guerra, señales de que la gracia lleva en ellas vida muy raquítica. La naturaleza egoísta es su dueña y señora absoluta, aunque posean algo de la virtud de la templanza y ciertas buenas inclinaciones naturales que se toman por verdaderas virtudes. La mortificación nos es, pues, necesaria contra las consecuencias del pecado original, que continúa existiendo aún en los bautizados, como ocasión de lucha, y hasta de lucha indispensable para no caer en pecados actuales y personales. No tenemos por qué arrepentirnos del pecado original que no fue voluntario, sino en el primer hombre,
pero debemos esforzarnos por hacer desaparecer las pecaminosas consecuencias de ese pecado, en particular la concupiscencia que inclina a los demás pecados. Si lo hacemos así, las heridas de que antes nos hemos ocupado se van cicatrizando más y más con el aumento de la gracia que es sana y que, a la vez, nos levanta una nueva vida. Gracias sanas et elevans. Muy lejos de destruir la naturaleza, por la práctica de la mortificación, la gracia la restaura, la sana y la envuelve más dócil en las manos de Dios. Consecuencias de nuestros pecados personales. Un segundo motivo que hace necesaria la mortificación se encuentra en las consecuencias de nuestros pecados personales. San Pablo insiste sobre este punto en la epístola a los Gálatas, subrayando sobre todo las consecuencias de las faltas contrarias a la caridad. Cita: Sed siervos unos de otros por un amor espiritual, como quiera que toda la ley se encierra en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que si unos a otros os mordéis y roéis, mirad, no os destruyáis los unos a los otros. Digo pues, proceded según el Espíritu, es decir, el espíritu del hombre nuevo, iluminado y fortalecido por el Espíritu Santo. Y no os satisfaréis los apetitos de la carne. Bien manifiestas son las obras de la carne, las cuales son adulterio, fornicación, deshonestidad, injuria, enemistades, pleitos, celos, enojos, riñas, disensiones. Al contrario, los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad. Y los que son de Jesucristo tienen crucificada su propia carne con los vicios y las pasiones. Cierra citas. Es pues cosa clara que la mortificación es para nosotros una necesidad en razón de las consecuencias de nuestros pecados personales. El pecado actual repetido engendra viciosas disposiciones habituales que, cuando son graves, se llaman vicios, o al menos defectos. Tales defectos son diversos modos habituales de ver, de juzgar, de querer y de obrar, que llegan a constituir una mentalidad defectuosa y un espíritu que no es el espíritu de Dios, y a las veces se manifiestan al exterior, tanto que se ha podido decir que cada uno, a los 30 o 40 años, ha modelado su fisonomía, ya exprese el orgullo, la presunción, el desprecio o el desencanto. Estos defectos van constituyendo los rasgos de su carácter y poco a poco queda borrada en nosotros la imagen de Dios. Cuando confesamos nuestras faltas con contrición o atrición suficiente, la absolución borra el pecado, pero deja en el alma cierta disposición que es consecuencia del pecado, reliquie peccati, y está como impresa en el alma, como un repliegue en nuestras facultades, en nuestro carácter, en nuestro temperamento. De modo que aún después del bautismo queda el fondo de todas las malas pasiones. No hay duda, por ejemplo, que aquel que se ha dado al vicio de la ebriedad y se confiesa con atrición suficiente, si bien recibe, con el perdón, la gracia santificante y la virtud infusa de la templanza, conserva, sin embargo, la inclinación a aquel vicio, y si no huye las ocasiones, volverá a caer en él. Estas peligrosas inclinaciones no sólo hay que moderarlas, sino que es preciso mortificarlas, hacerlas morir, para libertad de grandes trabas a la naturaleza y a la gracia. Lo mismo se ha de decir de nuestras desordenadas antipatías. No sólo hay que disimularlas y moderarlas, preciso nos es mortificarlas, amortiguarlas, ya que son germen de muerte. Así pues, para bien comprender la necesidad de la mortificación, es necesario no olvidar los innumerables vicios que nacen de cada uno de los 7 pecados capitales. Por ejemplo, de la envidia nace el odio, la maledicencia, la calumnia, el alegrarse en el mal ajeno y la tristeza de su bien. De la cólera o iracundia, opuesta a la mansedumbre, nacen las disputas, las violencias, las injurias, las vociferaciones y a veces la blasfemia. De la vanagloria provienen la desobediencia, la jactancia, la hipocresía, las rivalidades, la afición a novedades y la pertinacia. Santo Tomás insiste sobre cada uno de estos vicios que nacen de los pecados capitales, y son a veces más graves que ellos. Por aquí se echa de ver que el campo de la mortificación es extensísimo. Por ese espíritu de penitencia, en fin, hemos de mortificarnos para expiar los pecados pasados
y ya perdonados, y evitarlos en lo venidero. La virtud de penitencia, en efecto, no sólo tiene por fin detestar el pecado, que es ofensa de Dios, sino también la reparación. Y para esto no basta dejar de pecar, es también necesaria la satisfacción ofrecida a la justicia divina, ya que todo pecado merece una pena o castigo, de la misma manera que cualquier acto inspirado por la caridad es acreedor a la recompensa. Por este motivo, cuando se nos da la absolución sacramental que borra el pecado, se nos impone a la vez la penitencia o satisfacción, para que así obtengamos la remisión de la pena temporal que aún nos quedaría por pagar. Esta satisfacción es parte del sacramento de la penitencia, por el cual se nos aplican los méritos del Salvador, y contribuye así a devolvernos la gracia o a aumentárnosla. Así queda saldada, en parte al menos, la deuda contraída por el pecador con la divina justicia. Para conseguir tal efecto, debe ese pecador aceptar con resignación las penalidades de la vida, y si esta paciencia y resignación no son suficientes para purificarlo del todo, deberá pasar por el purgatorio, pues nadie entra en el cielo sin antes haberse purgado totalmente. El dogma del purgatorio es, de esta manera, una confirmación de la necesidad de la mortificación, al enseñarnos que toda deuda ha de quedar cancelada, ya por los méritos de esta vida, o bien por el fuego purificador en la otra. Un arrepentimiento lleno de amor borraría la falta y la pena, como las dichosas lágrimas que Jesús bendijo cuando dijo: le han sido perdonados muchos pecados porque amó mucho. Importa más que nada acusarse de los pecados habituales que impiden más que los otros la unión con Dios. Esto es más provechoso que la enumeración en serie de los pecados veniales. Sí, pues la penitencia es necesaria a todos los cristianos. ¿Cómo será posible negar la necesidad de la mortificación? Eso equivaldría a desconocer en absoluto la gravedad del pecado y sus consecuencias. Los que hablan contra la mortificación llegan poco a poco a beber la iniquidad como se bebe un vaso de agua. Luego llaman imperfección a lo que con frecuencia es un verdadero pecado venial y humana debilidad al pecado mortal. No olvidemos que la cristiana templanza difiere específicamente de la templanza adquirida y que exige la mortificación que no conocieron los filósofos paganos. Tampoco hemos de pasar por alto que tenemos que luchar contra el espíritu del mundo y contra el demonio, según las palabras de San Pablo a los Efesios, cita: revestíos de la armadura de Dios, para poder contrarrestar las asechanzas del diablo, porque no es nuestra pelea contra carne y sangre, sino contra los príncipes y potestades, contra los adalides de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus malignos esparcidos en el aire. Estad, pues, a pie firmes, ceñidos vuestros lomos con el cíngulo de la verdad, y armados con la coraza de la justicia, y calzados los pies, prontos a predicar el evangelio de la paz. Cita. Para resistir a las tentaciones del enemigo, que primero nos inclina a faltas ligeras, para llevarnos después a otras más graves, nuestro Señor mismo nos ha exhortado a recurrir a la oración, al ayuno y a la limosna. Así la tentación se convertirá en ocasión de actos meritorios de fe, esperanza y amor de Dios. Nos veremos por ese camino en la dichosa precisión de no contentarnos con actos de virtudes imperfectas, la misi, y deberemos echar mano de otros más intensos y meritorios.